Al amanecer del 1 de agosto, en el año 30 a.C., en una sala del Palacio de Alejandría rigurosamente custodiada, Cleopatra Septime Filopator, la última reina del Egipto ptolemaico, despertó con las muñecas encadenadas a la pared mediante pesadas cadenas. No eran esposas comunes, sino cadenas de bronce romanas adornadas con el águila imperial, un recordatorio constante de quién decidía ahora su destino. En los pasillos de mármol, que alguna vez temblaron bajo el peso de su poder, patrullaban soldados romanos cumpliendo órdenes estrictas. Su misión era clara: mantenerla con vida, garantizarle cuidados básicos y, sobre todo, quebrar su espíritu. Habían pasado 18 días desde aquel trágico momento en que Marco Antonio se quitó la vida en sus brazos. Había atravesado su propio pecho con una espada, convencido de que Cleopatra ya estaba muerta, según informaciones falsas. Cleopatra fue testigo de cómo su vida se escapaba lentamente, incapaz de salvarlo, mientras él hablaba de una muerte digna de un romano, libre e inquebrantable. Pero el destino que Octavio César, implacable estratega y gobernante del mundo conocido, le tenía preparado sería muy distinto. Se dice que el cuerpo nunca miente, y el cuerpo de Cleopatra, tras 18 días de cautiverio, reflejaba una humillación sistemática. Su cabello, antaño cuidadosamente recogido y adornado con perlas del Mar Rojo, estaba ahora grasiento, enredado y descuidado. Las joyas que durante años había lucido como símbolo de poder eran retiradas una por una. No se le permitió usar el maquillaje con el que realzaba sus ojos con galena negra y sus labios con ocre rojo. Octavio quería mostrar a Roma a la reina oriental sin brillo ni majestuosidad. Para comprender cómo llegó a esta humillación, hay que remontarse al día en que sus legiones atravesaron las últimas líneas defensivas de Alejandría. Cleopatra se refugió en su mausoleo, un sepulcro construido para ella y Marco Antonio, tanto como fortaleza como lugar de seguridad final. Rodeada de tesoros y venenos, esperaba el momento de abandonar este mundo de manera que le otorgara el último control, la muerte. Sin embargo, Octavio no tenía intención de permitir que tomara esa decisión. Envió a Cayo Cornelio Galo, su leal general, a hablar con ella en lugar de atacar. Galo prometía protección para los hijos de Cleopatra, preservar su dignidad y su legado, siempre que se rindiera. Era una manipulación presentada con tal destreza que resultaba convincente. Mientras Galo hablaba con ella junto a la entrada cerrada, un grupo de soldados romanos escaló por la pared trasera, usando cuerdas y ganchos. Llegaron a través de las ventanas superiores antes de que ella pudiera reaccionar. La sorprendieron mientras sostenía un puñal en la mano, justo antes de intentar clavárselo en el pecho. El centurión Publio Servilio la golpeó con tal fuerza que cayó, y el puñal se alejó fuera de su alcance. Intentó alcanzar el frasco con veneno en su cinturón, pero Servilio la sujetó del cabello, impidiéndole cualquier movimiento. El arresto fue brutal y cuidadosamente planificado para quebrantar su voluntad. Los soldados registraron su cuerpo en busca de cualquier rastro de veneno. Rasgaron la túnica real, tocaron cada pliegue, cada adorno, cada fragmento de piel. No era un procedimiento militar estándar, sino una humillación deliberada para mostrar que ya no era reina, sino prisionera. Su cuerpo, antaño herramienta política frente a César y Antonio, dejó de pertenecerle. La llevaron al Palacio Real, pero no a las lujosas estancias. La encerraron en una pequeña habitación, un antiguo archivo. Las ventanas fueron selladas con tablas, las puertas reforzadas con hierro, y frente a la entrada se colocaron 2 guardias con órdenes estrictas.
impedir el suicidio y reportar cualquier movimiento. Durante los primeros días, Cleopatra se negó a comer, intentando una lenta muerte por inanición. Octavio había previsto incluso esto. Envió al médico de la corte, Olimpio, con instrucciones claras: mantenerla con vida a toda costa. Olimpio aplicó alimentación forzada, vertiendo por un embudo de bronce una papilla de trigo diluida en vino. Cleopatra vomitaba, luchaba, incluso intentaba apretar su garganta para asfixiarse. Pero Olimpio era experimentado. Había alimentado a gladiadores al borde de la muerte, a esclavos desesperados y a prisioneros intentando suicidarse. Sabía exactamente cómo mantener a alguien con vida en contra de su voluntad. Tras 5 días de alimentación forzada, Cleopatra dejó de resistirse, no por rendición, sino por completo agotamiento. Su cuerpo funcionaba únicamente de manera biológica, sostenido por la fuerza ajena. Exactamente ese efecto quería lograr Octavio: una Cleopatra consciente, pero privada de su libertad. Al 6.º día decidió verla personalmente. Octavio apareció acompañado únicamente por 2 escribas y un intérprete, aunque este último era prácticamente innecesario. Cleopatra dominaba perfectamente el latín, además del griego, egipcio, arameo y 6 idiomas más. Octavio hablaba únicamente en latín, considerando esta limitación lingüística como una prueba de la superioridad de Roma. A sus ojos, los bárbaros no tenían derecho a aprender otra lengua que no fuera el latín. Los escribas anotaban meticulosamente cada detalle del encuentro. Hasta hoy, solo se conservan fragmentos de esos registros en los archivos romanos, recortados y censurados, pero suficientes para reconstruir su esencia. Octavio ocupó la silla preparada para él, obligando a Cleopatra a permanecer de pie. Las cadenas en sus muñecas enviaban un mensaje claro: «He venido a presentarte las condiciones», declaró en latín, exigiendo que ella respondiera en su propio idioma, no en el suyo. «Si te sometes, tus hijos vivirán. Si te resistes, compartirán tu destino». Cleopatra comprendió perfectamente la seriedad de la amenaza. Sus 3 hijos se encontraban en otra parte del palacio, también bajo custodia romana. Cesarión, hijo de Julio César, había huido previamente al Alto Egipto, pero Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, descendientes de Marco Antonio, eran completamente vulnerables. Octavio los utilizaba como arma emocional, seguro de que Cleopatra, quien en el pasado había ordenado la muerte de sus propios hermanos por el trono, no podría resistirse al amor por sus hijos. «¿Qué deseas?», preguntó con calma, a pesar de las cadenas. «Tu rendición, tu humillación y tu tesoro», respondió Octavio sin rodeos. «Las riquezas de Egipto, oro de Nubia, perlas del Mar Rojo, piedras preciosas, se convirtieron en su carta de negociación». Octavio necesitaba desesperadamente los tesoros egipcios. La guerra civil contra Marco Antonio había agotado sus finanzas. Las legiones exigían pago, y Roma codiciaba el botín. Egipto seguía siendo la última fuente de riqueza. A pesar de su cautiverio, Cleopatra ocultó parte de los tesoros, y Octavio lo sabía, por lo que debía forzar la revelación de sus escondites. Comenzaron entonces las negociaciones. Por cada habitación revelada, Cleopatra exigía pequeñas concesiones: un breve encuentro con sus hijos, ropa limpia, contacto con antiguas sirvientas. Octavio aceptaba parcialmente, para luego exigir más. Era un juego de mentes, frío, estratégico, con la diferencia de que uno tenía un ejército y el otro solo cadenas. Mientras tanto, Cleopatra soportaba humillaciones destinadas a destruir su imagen divina de reina, antes venerada por el pueblo como la encarnación viva de Isis.
El 9º día, Olimpio realizó un supuesto examen de salud, en realidad para registrar pruebas de su mortalidad. Medía su altura, su peso, revisaba los dientes como un comerciante de ganado, documentaba las cicatrices de 3 embarazos. Los escribas anotaban todo. 39 años, 1,52 m de altura, figura demacrada, cabello negro con las primeras canas, signos de estrés prolongado. Este informe luego sirvió en Roma para despojarla de su divinidad. No era una diosa, argumentaban los oradores de Octavio, sino una mujer común, pequeña y envejecida. Una especie de autopsia simbólica en un ser vivo. 12 días después de su arresto, se le permitió ver a sus hijos durante 30 minutos. Fue el momento más cruel de todo su cautiverio. Los niños, de 10, 9 y 6 años, vestían túnicas romanas, no egipcias. Les habían cortado el cabello al estilo romano. Aprendían latín, borrando poco a poco su herencia egipcia. Cuando Cleopatra intentó abrazarlos, los guardias la detuvieron. «Sin contacto físico», ordenó el centurión. Debía hablar con ellos desde 2 metros de distancia, como si no compartieran su sangre. Alejandro, el mayor, intentó mantener la valentía. «Madre, estamos bien, no sufras por nosotros». Pero Cleopatra vio en sus ojos la verdad que no podía expresarse con palabras. Los niños se convertían en trofeos romanizados de la victoria. Tras 30 minutos, los guardias se los llevaron de regreso. Cleopatra escuchó llorar al pequeño Ptolomeo mientras lo alejaban por el pasillo. Esa noche, Cleopatra intentó colgarse de una sábana, pero los guardias la vigilaban a través del ojo de la puerta. Entraron antes de que perdiera el conocimiento. El 15º día llegó la noticia trágica. Cesarión fue capturado cerca de Berenice, entregado por su maestro Rodón, sobornado con oro romano. Octavio ordenó su ejecución de inmediato. 2 Césares son demasiados, dijo, justificando la muerte del joven de 17 años, cuya única culpa era ser hijo del dictador. Cleopatra no recibió notificación oficial, pero escuchó la conversación de los guardias en el pasillo. Octavio quería que supiera, sin palabras, lo ocurrido, la forma más pura de tortura psicológica. Desde ese día, Cleopatra dejó de hablar. Respondía únicamente con un gesto de cabeza o negando con la cabeza, sin pronunciar palabra. El silencio se convirtió en su última defensa, un acto de resistencia. El 17º día, Octavio regresó, trayendo noticias de lo que vendría. En 3 días partirían hacia Roma. Cleopatra debía viajar con él para ser exhibida en un desfile triunfal ante el pueblo romano, conducida por las calles encadenada, entre burlas e insultos. Según la tradición de Roma, al llegar sería estrangulada en la prisión del Tullianum, la misma en la que décadas atrás murió Vercingétorix. Sus hijos sobrevivirían, pero ya como ciudadanos romanos. Los hijos de Cleopatra serían puestos bajo la custodia de Octavia, la hermana de Octavio, la misma mujer a quien Antonio había abandonado por Cleopatra. La ironía de la situación era innegable. Aquella noche, sola en su celda, Cleopatra tomó una decisión que determinaría su destino. No tenía intención de permitir que la llevaran encadenada por las calles de Roma, ni de morir estrangulada para el entretenimiento de la multitud. Decidió marcharse con dignidad, como reina de Egipto, de una manera que permaneciera bajo su control. El 12 de agosto, 18º día de su cautiverio, pidió poder visitar el mausoleo de Marco Antonio. Aunque la petición podría parecer inocente, Octavio aceptó, convencido de que se trataba solo de un gesto de despedida que podría profundizar su sufrimiento. Bajo la escolta de 4 guardias, Cleopatra entró en el sepulcro donde yacía temporalmente el cuerpo de Antonio.
Allí habló por primera vez en 3 días. Los guardias luego declararon que rezó en lengua egipcia antigua, invocando a Isis y Osiris, pidiendo reunirse con su amado en el más allá. Tras un momento, regresó a su celda sin contratiempos. Los guardias, acostumbrados a sus intentos de suicidio, registraron cuidadosamente la habitación, pero no encontraron nada. No sabían que Cleopatra llevaba días planeando su propia muerte, utilizando el único veneno al que tenía acceso. Sus sirvientas, Iras y Harmón, leales desde la infancia, tenían acceso limitado a la reina durante el vestido y el baño. En esos breves momentos se comunicaban con susurros y gestos. Cada objeto estaba controlado a la entrada, por lo que el plan debía ser perfecto, invisible y mortal. La leyenda dice que utilizó una cobra escondida en una cesta de higos, pero esto es poco probable. Plutarco mencionó, 100 años después, que no se encontró ninguna serpiente en la habitación. Lo más probable es que empleara una mezcla de venenos líquidos, cicuta, acónito y opio, escondida en un alfiler vacío de la diadema de Iras. Era un método que conocía bien. Había probado toxinas en condenados para encontrar la forma más rápida y menos dolorosa de morir. Alrededor de las 3 de la tarde, Iras y Harmón la ayudaron a ponerse las vestiduras reales, obtenidas sobornando a un guardia con promesas que nunca se cumplirían. Fue la última transformación. Después de 18 días de cautiverio, Cleopatra reapareció como faraona. Con una túnica de lino, el ureus dorado en la frente y el cetro y el látigo cruzados, escribió un breve mensaje a Octavio, pidiendo ser enterrada junto a Marco Antonio. Con Iras y Harmón a su lado, bebió el veneno. La muerte por cicuta y acónito ocurre rápidamente, aunque no de inmediato. Los músculos se endurecen gradualmente y la conciencia persiste casi hasta el final. Cleopatra se recostó en el lecho funerario, ajustó la túnica y cerró los ojos. Iras murió primero a sus pies. Harmón resistió unos minutos más, lo suficiente para arreglar la corona de Cleopatra, cuando los guardias irrumpieron en la habitación. «¡Así debía ser!», gritó un soldado furioso, mirando los cuerpos. Harmón respondió con dignidad su último aliento y cayó muerta. Los guardias corrieron inmediatamente a informar a Octavio. Llegó enfurecido, no por tristeza, sino por frustración. Su triunfo había sido arruinado. Sin Cleopatra viva, el principal atractivo del espectáculo desaparecía. Llamó a Olimpio para intentar reanimarla, pero ya era demasiado tarde. Cleopatra había logrado su última victoria. Octavio ordenó una investigación minuciosa. Los sirvientes fueron interrogados y torturados, los guardias interrogados, y cada objeto en la celda examinado con detalle. Nunca se logró determinar cómo había obtenido Cleopatra el veneno. Este secreto desapareció con la muerte de Iras y Harmón. Cleopatra fue enterrada junto a Marco Antonio, exactamente según su propia voluntad. Octavio, a pesar de su implacabilidad, cumplió esta única petición. Quizá fue el único gesto que, aunque mínimamente, recordara algo de respeto hacia ella durante todo su cautiverio. La tumba de Cleopatra nunca se ha encontrado. Algunos arqueólogos creen que sus restos descansan bajo la Alejandría moderna. Otros suponen que fueron destruidos por terremotos. La ausencia de su tumba en los mapas parece apropiada. Cleopatra escapó de Roma a través de la muerte, al igual que trató de evitarlo políticamente en vida. Los hijos que sobrevivieron fueron llevados a Roma y educados bajo la atenta mirada de Octavio. Alejandro Helios desaparece de las crónicas durante su adolescencia. Lo más probable es que fuera ejecutado en secreto por orden de Octavio cuando alcanzó la edad en que podría haber amenazado su poder.
Cleopatra Selene se casó con el rey Juba II de Mauritania. Era una vida mejor que la muerte, aunque bien podría llamarse un exilio decorativo. Ptolomeo Filadelfo murió joven. Se desconoce la causa de su muerte. La narrativa romana sobre Cleopatra fue implacable. La presentaban como una seductora y manipuladora, hechicera oriental y ramera, capaz de encantar a dos grandes romanos. Esa imagen se consolidó durante siglos. Más tarde, Shakespeare la inmortalizó como un personaje trágico, exótico, una sombra peligrosa que amenazaba la virtud de Roma. Sin embargo, existía una verdad que Roma nunca logró borrar. Cleopatra gobernó Egipto durante 21 años en una época en la que las mujeres no tenían derecho al poder. Negoció con Roma como un igual frente a iguales. Dio hijos a los dos hombres más poderosos del imperio y, cuando la derrota se volvió inevitable, decidió su propio destino. Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma, y gobernó durante 40 años más. En su mausoleo en Roma, entre estatuas que ensalzaban sus conquistas, no hay rastro de Egipto. No fue casualidad, sino una decisión consciente. Cleopatra triunfó en el único ámbito que realmente importaba, la narrativa sobre su propia muerte. Si esta historia te conmovió, compártela, no por curiosidad, sino en nombre de la memoria. Olvidar cómo los imperios reescriben el destino de los vencidos es permitir que el poder decida la verdad. Suscríbete para conocer más historias de mujeres que se enfrentaron a imperios, donde la muerte se convierte en un acto de valentía y el vencedor no siempre escribe el último capítulo.